la última vez que nos vimos fue la cualidad del humor. Tenemos que tener esta cualidad del humor. Y rápidamente quiero decirte que me sorprendió cuando yo leía acerca de la cualidad del humor, ¿verdad? Cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice, no todas las cosas que están en la Escritura, no todas, ¿verdad?, nos han sido reveladas, nos han sido enseñadas. Hay muchas cosas que no fueron escritas, pero yo me imagino que nuestro Dios tiene un sentido del humor. Yo me imagino que a veces echa como un chascarrillo o a veces como que le provocamos a reírnos, ¿verdad? A que él se ríe, que dice, ¿por qué hiciste eso? Eso no era así, te equivocaste nuevamente, pero bueno, está bien, vamos nuevamente. Entonces, me gusta, ¿verdad? Me gusta que nosotros como líderes, como predicadores, como maestros, pues no estamos así como que siempre serios, así como que siempre, sino que tenemos la libertad. Miren, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todas las emociones, todos los sentimientos, hasta lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el enojo. Y tú me dices, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que un líder, cómo crees que yo como persona tengo que desarrollar la cualidad del enojo? Sí, claro, Dios nos lo dio. O sea, lo tenemos la emoción, el reírnos, el gozarnos, pero también el enojarnos. No hay nada malo con enojarnos. El problema está en cómo manejamos el enojo. El problema está en cómo vamos a usar ese estímulo que nos está provocando enojo, cómo respondemos a él. Así que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y déjame decirte que nuestro Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo han mostrado enojo a través de las páginas de la palabra. Nos muestran cómo ellos se han enojado. Y entonces ellos nos dicen a nosotros como líderes, personas que estamos responsables de algún grupo, Mayra, Roberto, cómo tenemos que seguir a nuestro maestro. Y no es de que, pues ahora mis chicharrones truenan, ahora van a saber, me voy a mostrar autoritaria. No, hoy vamos a aprender cómo manejar el enojo. ¿Bien? Entonces mira, antes de ir a lo que es la definición, a desglosar el concepto y qué es una emoción, qué es un sentimiento y cómo se puede convertir enojo en pecado, antes de eso quiero hablarte acerca de ejemplos. Vamos a hablar ejemplos. Es fácil definir la palabra enojo, todos lo sabemos. Entonces, antes de desglosar eso meticulosamente, un poquito así a grandes rasgos, vamos a ver algunos ejemplos. Mira, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo por excelencia, ¿verdad? Y nos vienen, al menos en el manual que tenemos para dar estas enseñanzas, venían dos de las que te voy a compartir. Una de ellas, recordando a nuestro Señor Jesucristo, podemos mencionar el pasaje que está, déjame darte ese pasaje, Saúl. Está en Marcos capítulo 3, verso del 1 al 6. Ponlo ahí para que lo tengan de referencia, mis hermanos. Y mira, Jesús llega en un día de reposo, como tiene de costumbre, en la sinagoga, ¿verdad? Y él está comenzando ahí a enseñar, a impartir, y de repente ve a un hombre con su mano seca. Y entonces manda a llamar a aquel hombre que tiene la mano seca y lo hace poner al medio, y de repente comienza a hacer una pregunta, porque el Señor Jesucristo sabe que alrededor de él están los fariseos, están los hipócritas, están los saduceos, están los maestros de la ley, y entonces les hace la pregunta que si era permitido, que si era lícito salvar o quitar la vida o hacer el bien o hacer el mal a una persona. A lo que ellos se quedaron callados, ¿verdad? No respondieron nada. Y dentro del sentir de Jesús en su corazón, al verlos a ellos, comenzó a enojarse. Pero dice la Escritura, si tú vas leyendo ahí, dice la Escritura que él se entristeció en su corazón. Dentro de él había una tristeza por la dureza del corazón de esa gente religiosa. Vuelvo a repetirlo, religiosa. Que no permitían, que estaban buscando un detalle para poder acusarle,
preguntarle. Y el Señor, conociendo el corazón de ellos, Él les hace esta pregunta y ve su respuesta, que se quedan callados porque eran cobardes. Y entonces el Señor Jesús, dentro de esa tristeza, al verlos y enojarse con ellos, empieza a darle sanidad a esta mano de este hombre, porque lo que lo motivaba era el amor, ¿verdad? El amor a esta persona. Ojo, cuando tú te enojas, una característica de no pecar es porque lo haces por amor. Y un ejemplo que me vino de la vida diaria es, por ejemplo, mis hijos o tus hijos, o la gente que tienes a tu alrededor, que tú amas, y que de pronto te colman, ¿no? Y dicen, ya llegaron al límite. He sido tolerante y ya rebasaron el límite. Pero aún cuando tú vas a ejercer disciplina, aún cuando tú vas a intervenir con disciplina, créeme que todo eso tú lo haces con amor. Porque me duelen mis hijos, pero tú vas a decir, pero van a llorar. Sí, van a doler, pero como a mí me duele, yo tengo que disciplinarlos, yo tengo que poner a cada uno en su lugar y tengo que ejercer orden en mi casa, y me va a doler, porque muchas veces no tengo ganas de que Elías llore, no tengo ganas de que Israel tal vez hable un poco más de la cuenta, y no tengo ganas de tolerar ciertas cosas, pero me duele. No va a venir absolutamente nadie a resolverme el problema. Yo lo hago porque quiero que sea un bien para ellos. Entonces, lo que motivaba el enojo de Jesús era el amor a esta persona que tenía la necesidad. Y así hay muchos ejemplos de gente que Dios sanó, y aquellos religiosos decían, no es permitido sanarle en el día de reposo. Podía más su religiosidad, podía más su manera de pensar, que hacer el bien, y el Señor les quería abrir los ojos y ellos no podían. Por eso el Señor se enojaba, era un enojo santo. Otro ejemplo, voy de menos a más en los ejemplos, a mi criterio. En alguna ocasión el apóstol Pedro le dice, Jesús hablando acerca de su muerte, que ya venía el tiempo que lo iban a entregar, que lo iban a azotar, que iba a morir, y decirle lo que iba a ocurrir, pero miren, al tercer día voy a resucitar. Y el apóstol Pedro, usado por Satanás, comienza a reconvenirle, dice la Escritura. Esta cita hasta aún la encontramos en Marcos 8:33. Y dice que el Señor Jesucristo tenía discernimiento y sabía que no era Pedro. Y otra vez, ¿qué lo impulsa a no enojarse con Pedro, sino enojarse por quien estaba usando a Pedro? En nuestro caso, a veces ya logramos mucho con discernir quién está hablando a través de tu esposo, de tus hijos, de alguna persona llegada a ti. Ya logramos mucho con discernir, pero sé sabio. No te atrevas a, como el Señor Jesús, en el no. Habrá ocasiones en que el Espíritu de Dios te dé un impulso y le digas a una persona, cállate, porque no buscas mi bien, buscas mi mal, buscas, a lo mejor me adulas, pero buscas que me haga mal esa adulación. A lo mejor me exaltas, pero busca de alguna manera hacerme mal esa adulación, esa exaltación. Pero ya nos conformamos con discernirlo, y a veces solamente decirle al Señor, ya discierno cuál es la voz que me está hablando, pero no voy a hacer caso. Y no le diré nada para no hacer sentirlo mal ella a él mal. Y ya mucho hacemos con discernirlo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo tuvo que confrontar a Pedro, y le doy gracias a Dios por este ejemplo, porque entonces nos revela la Escritura que muchas veces las personas no son usadas por su propio espíritu humano. Porque a veces tus hijos o personas que están alrededor, por su propio espíritu humano, por sus emociones, sus sentimientos, te están hiriendo. Pero muchas veces son usados por el enemigo. Y tú tienes que discernir cuando tu lucha, cuando tu batalla no es con tu hijo en específico, sino con lo que está operando detrás de tu hijo. Aunque no esté poseído, el apóstol Pedro no estaba poseído, pero estaba siendo usado.
Sabes que el enemigo avienta dardos y entonces de repente te viene un dardo, un pensamiento y tú le dices a la persona, oye, esto y esto y esto. Y lo que estamos haciendo solamente es ser usados por el enemigo. Tercer ejemplo de Jesús y último que al menos voy a usar en este momento. Yo decía, ¿por dónde me consigo un chicote? Uno que suene pero si bien bonito, ¿verdad? Pero bueno, fue lo único que tenía visible en mi casa. Y yo un buen cinturonazo, ¿verdad? Un cinto hubiera funcionado, no se me ocurrió. Pero usted va a recordar esta enseñanza, hermano. Mire, y el Señor Jesús fue a visitar Jerusalén y fue al templo. Y de repente él entró en el templo y algo es que las emociones, hermano, las emociones, espero que sí, porque si no yo aquí mismo me voy a autodisciplinar. A ver, déjame practicar, hermano, porque si no yo salgo aquí querida. Ay, como que se siente bien padre. Así era, así. ¿Verdad? Es que no lo practiqué, hermano, déjenme, espérenme, voy a ensayar. Exacto, así como que. Ándale, fuerte, hermano. El que tiene la práctica, venga y enséñame. Entonces, imagínate al Señor Jesús entrando al templo. La emoción se experimenta físicamente. Tú lo has vivido. Se siente un ardor, se siente un calentamiento, hermano, que te sube la cabeza, te sube la mejilla, se te ponen rojitas. Y agárrate la oreja y la sientes calientita. ¿Sí lo has experimentado? Imagínate el Señor Jesús otra vez, el amor. Él tenía un amor y tiene un amor a la casa de Dios, a la casa del Señor. Y él decía en su corazón, sus pensamientos eran, la casa de Dios tiene que ser una casa de oración. La casa de Dios, mire lo que lo ha convertido. Yo creo que el Señor Jesús, si vieron la película de Joseph, ustedes pudieron ver ahí al Señor Jesús. Yo creo que los discípulos dijeron, pero ¿qué le ocurrió al maestro? Estaba enfurecido. Por donde quiera que veía había puestos, había gente comprando, había gente vendiendo. Mira, a donde veía y tiraba. Y me imagino que el ardor, lo que había en el Señor Jesús, como si se va a acabar esto. Esta es casa de Dios. Esto no es cueva de ladrones. Y de hecho en la película de Joseph se ve que llega una persona y quiere comprar un animalito, un palomino, y aquel precio estaba exorbitantemente caro. Y le dice la película, oye, pero está enormemente caro. Sí, debiste de haberlo traído desde donde tú vienes, porque aquí las cosas están muy caras. Aquí se están aprovechando. Y él después de eso decía la frase, cueva de ladrones, mercaderes que solamente buscan un interés económico. Y entonces podemos ver el ejemplo de Jesús, que él, gracias papá, no me lo des porque si no, sí quería, de hecho sí quería, me dije no voy a atrever a tanto. Entonces, hermano, después yo me vi pensando como el padre se enojaba. Claro, mira, yo recuerdo, yo decía, vaya, o sea, nuestro Padre Celestial, él tuvo que tener mucho enojo cuando vio la generación prediluviana, que dijo, el colmo, nuestro Dios es tolerante y paciente, pero llega un momento en que Él está esperando que todo llegue al colmo, y entonces Él dice, ya, mi ira se desata, y voy a terminar este mundo, lo voy a inundar de agua, y solamente Noé y su familia se va a salvar. Y por ejemplo, yo me imagino la ciudad de Sodoma y Gomorra, con niños tal vez, con niños de brazos tal vez, de pecho tal vez, gente anciana, y el Señor diciendo, estoy tolerando, estoy teniendo paciencia, porque inclusive le habló a Abraham acerca de lo que pensaba hacer, y Abraham pudo interceder por Lot. Y entonces el Señor dice, ese tiempo. Y entonces la ira del Señor se desata sobre esos pueblos que estaban ahí, porque el pecado había llegado delante de Él. Y yo me quiero pensar, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios
no pudo entrar a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios, porque no confiaron. Y él dijo, ¿saben qué? No van a entrar, nadie va a entrar, solamente este y este van a entrar. Constantemente vemos a nuestro Padre Celestial enojado. ¿Sabes de otra manera lo podemos ver? En el sacrificio de Jesús. Tú puedes ahí ver la maldad, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento de Jesús, los latigazos, el clavarlo, el derramamiento de sangre, el padecimiento, la tortura. Y el Padre permitirlo, porque esa era la paga del pecado, la muerte. Porque en ese momento no era que estuviera airado con Jesucristo, sino que Él estaba cargando los pecados de la humanidad. Y el momento más difícil de Jesucristo fue cuando hubo una separación del Padre con Él. Porque hubo una separación. Y lo peor que le puede pasar a una persona ungida, porque David lo testifica, el Señor Jesucristo, lo peor que te puede pasar a ti y a mí es que nos separemos del Padre. Que el Padre nos dé la espalda. Que no caminemos con la presencia de Dios. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso tenemos que cuidarla. Y sabes, y si puedo mencionar otro ejemplo, va a venir el tiempo de la gran ira del Señor, en el tiempo del Apocalipsis. Yo ayer estaba escuchando el Apocalipsis en Biblia hablada, dramatizada, y yo decía, wow, el desatar esos sellos, los juicios que traía, el tocar esas trompetas y cada juicio que venía, el derramar de esas copas y cada juicio que venía. Y lo que me sorprendía era que había una parte de la escritura que dice, y aún así no quieren arrepentirse. Viene tormento tras tormento y aún así no quieren volver sus ojos al Señor. Y por eso el Señor viene derramando su ira. Entonces es bíblico que si Él se aira, nosotros también lo podemos ser. El apóstol Pablo, yo escuchaba Efesios, la Biblia hablada, dramatizada, y podía distinguir muy bien en esa parte de que yo escuchaba cómo el apóstol Pablo narraba, por ejemplo, en Efesios, y comenzaba a hablarle a los Efesios, y de repente les hablaba de una manera, con ternura, con amor, diciéndoles, yo he orado por ustedes, me acuerdo por ustedes, quiero ir pronto a ustedes. Y de repente cambiaba el tono de voz, diciéndole esto, y pasa esto, y toleran esto. El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver ejemplos de cómo nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, que es una persona, puede sentir emociones y sentimientos, y Él también se puede airar por nuestra actitud y por nuestro comportamiento. Y a lo largo de la historia, pero no pierdas de vista eso, cuando tú disciplines, cuando tú llames la atención a alguien, hazlo en amor. Porque lo que había en Jesús era amor a esta persona que tenía su mano seca. Lo que había en Jesús era amor a su casa, a la casa de Dios. Lo que te tiene que impulsar para llamarle la atención a una persona es hacerlo en amor. Y decirle al Señor, dame la sabiduría para poner orden, para que de acuerdo a tu palabra esta persona sea instruida y sea corregida con sabiduría. Y a lo largo de la historia podemos ver otros líderes que usaron de esta cualidad de manera justa ante ciertas injusticias y ciertos abusos que se daban en cada uno de los tiempos que les tocó vivir a cada uno de ellos. Ahora, si desglosamos un poquito el concepto del enojo, y ya te puedo llevar en qué momento nosotros podemos trasladarlo y pecar. Quiero no leértelo tanto, sino expresártelo de esta manera. El enojo, lo primero que el ser humano, Dios nos ha dado emociones y sentimientos. Y las emociones, a diferencia de los sentimientos, las emociones son instantáneas. Las emociones vienen como flash, se sienten, no son duraderas, a diferencia de un sentimiento. La emoción es algo que pega rápidamente y se puede experimentar. Viene un pensamiento, viene una situación, por ejemplo, ante un rechazo, ante alguna frustración, viene la emoción de enojo, pero
convierte en un sentimiento es cuando estamos procesando el enojo. Cuando inclusive nos vamos a la cama enojados. Por eso dice el apóstol Pablo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no demos lugar al diablo. Eso dice el apóstol Pablo. O sea que nos es permitido enojarnos. Pero ¿por qué no podemos ir a la cama enojados? Porque ese enojo, si tú no lo cortas de raíz, si tú lo anidas y tú lo procesas y procesas esa experiencia, inclusive te vas a imaginar más de la cuenta. Si la hermana te miró mal, te vas a imaginar que te dio hasta la espalda y que se puso a hablar de ti con otra persona. Te lo vas a imaginar. Y si lo rumeas más, te vas a imaginar que esa persona seguramente fue y habló, es que después la vi que se fue con otra hermana y seguramente le estaba hablando de mí. Y está comenzando a rumiarlo. Entonces el problema está en que el sentimiento es más duradero. El sentimiento es más procesado. Es cuando esta experiencia se procesa y la anidas y lo cobijas y lo abrazas, inclusive haces acciones y dices, pero va a llegar el siguiente domingo y entonces va la mía. Pero lo voy a ver el lunes en el trabajo y no le voy a hablar. Y ya me tocará, yo soy su supervisor, yo soy y me va a pagar con la misma moneda. Eso es pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que no se convierta en pecado? De lo que tú estás lleno, porque la emoción es tan rápida que entre más lleno estás de Dios, inmediatamente el Espíritu de Dios te va a recordar una parte de la Escritura. Si tú no lees la palabra, el Espíritu de Dios dice, pues no le escaneo la información y no tiene ningún versículo. Hermano, no sabe ni la palabra. Es más, está muriéndose, está en agonía porque le falta el conocimiento de mi palabra. Y a mí me pasa cuando, por ejemplo, en una temporada de la vida queriendo, yo le preparaba, le hacía, que la ensaladita, que la sopita, el pedacito de carne, y yo con tanto esmero, si el niño me dice, no quiero, aquello te va a encender, hermano, aquello te va a provocar una escena tal vez violenta. Pero yo noté que entre más llena estaba de la palabra, yo decía, no me va a pasar. No le voy a dar el manazo, no le voy a decir esto, no voy a provocar una escena violenta. ¿Sí me explico? Entonces pasa esto, que viene una situación, viene un factor frustrante, un rechazo, algo que tú sientes que te hirió, que te provocó enojo, que se te revuelven aquí las tripas, que hacen así más o menos. ¿Y sabes qué dice el Espíritu de Dios? Detente. Esto puede bloquear mi relación contigo. No te permitas, es más, ya no lo pienses. Bloquéalo. No está bien. Vas a poner en fuego nuestra relación. Y yo le digo al Señor, sí, tú sabes lo que yo siento. Tú sabes cómo yo actué. Tú conoces mi causa. Si tú la conoces, no le tengo que decir a nadie mi proceder. No tengo que justificarme con nadie. Si yo vengo delante de ti y tú conoces mi causa y yo te entrego la causa, y aguas cuando tú le entregas la causa al Señor de una injusticia. Porque el Señor dice, mía, yo la tomo, tú actúa en obediencia y dámela a mí. Confía en mí, yo tengo los tiempos perfectos. Y el Señor, aquí está la causa, Padre. Yo creo que es una injusticia, pero ya no voy a pensar más en eso. Ya no me voy a anidar, ya no en eso. Entonces, por eso no tenemos que dormir y decir, pero mi esposo, pero deja, mañana ni le voy a dar de desayunar, a ver qué hace. Pero mañana no le gusta el caldo de pollo, pero le voy a dar caldo de pollo, le voy a dar. Va a comer lentejas con huevito. Entonces, ahí está el pecado. Entonces, las emociones, por eso decimos, es preventivo. Todo está en el procesamiento, en el pensamiento. Porque a veces algo tú lo haces grande.
y lo procesas grande y fue lo peor que te hicieron a ti. ¿Tú lo entiendes, hermano? Cómo las emociones son rápidas, instantáneas, pero se convierten en sentimientos cuando un enojo, una ira, viene a crear una raíz de amargura, a crear un sentimiento de depresión, a crear un sentimiento de resentimiento, un resentimiento en tu corazón. Entonces, está grueso, hermano. Está bien grueso tratar con gente. La gente es muy difícil y nos saca rápidamente de las casillas. Es muy difícil, pero por eso decía el apóstol Pablo: oh, miserable de mí. Ah, sí, pero lee el capítulo que viene. Oh, pero gracias doy a Dios por el Espíritu de Dios, porque nos ayuda, porque tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda. Y avanzo. Ahora, rápidamente, porque ya me toca orar. ¿Qué pasa como cuando líderes somos permisivos? Que hagan lo que quieran. Que sí, que si quieren venir la panderista, que vengan, y si no quieren, pues que no vengan. Hay un problema, hermano, cuando somos permisivos, cuando no ponemos un límite, cuando no decimos: oye, esto que hiciste no está bien. Un ejemplo: no voy a venir y me avisas a la mera hora. No se puede, hermano. Hay cosas, hay situaciones que nosotros tenemos que ponerle un límite. Ahora, te pongo un ejemplo: el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era permisivo. ¿Sabes qué hizo con sus hijos? Que tú conoces la historia. Que sus hijos, que robaban de las ofrendas y cometían adulterio en el mismo templo con las mujeres de ahí del templo, lo más que llegó es una amonestación. Lo más que llegó es una amonestación. Pero no hizo absolutamente nada para disciplinarlos. No hizo nada para destituirlos del puesto de sacerdocio. Porque le era cómodo. Porque a lo mejor comprometía su relación con sus hijos. Porque a lo mejor era una persona muy amorosa. Y yo le decía al Señor: hay algo, debe de haber como una psicología en una persona permisiva. Y cuando iba a investigar un poquito, veía que estas personas tienen baja autoestima, tienen inseguridades. Y dice: no, pero es que puede pensar esa persona, pero a lo mejor él decía: pero son mis hijos, yo quiero que ellos me amen, yo quiero que ellos también vean por mí, no puedo yo destituirlos. Pues el Señor se enojó y dice: si tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Yo voy a traer disciplina, yo voy a sacarlos, yo les voy a dar la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y voy a poner las cosas en su lugar. Entonces nosotros como padres, Dios nos está hablando, y a mí el Señor me habló como mamá. O sea, tú eres, a lo mejor permites, pero llega un momento en que tú dices: no va a venir el pastor, no va a venir la pastora, no va a venir nadie a poner orden en mi casa. La única que le duele, al único que me duele lo que va a pasar en el futuro con mi hijo, con mi hija, es a mí. Y yo tengo que establecer reglas, y tiene que haber reglamento, y tienen que ver que las cosas son así. Entonces, es complicado, hermano. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Rebe, tú no me dejarás mentir. Tú tienes a tu cargo gente, hija. Y de verdad que en una empresa, si tú no vienes, mira, tú no vienes, pero hay una consecuencia. O sea, no habrá el pago. ¿O sabes qué? ¿Hay alguna situación? Imagínate si en el trabajo, ahí sí va, porque ahí recibimos un sueldo, ¿verdad que sí? Son ejemplos, hermano, que me vienen a la mente, ¿verdad? Son puros ejemplos. Y termino con esto. ¿Sabes, Señor? Termino con esto. Yo decía: Señor, dame un ejemplo. Me dijo: Moisés. Fíjate que Moisés era iracundo, hermano. Al grado de que cuando él dentro de él había como una corazonada de que Dios iba a hacer algo con él. Yo creo que bíblicamente, creo que en Hebreos se dice que se escribe acerca de que él sabía que algo Dios tenía con él. Y no por nada él sintió un enojo fatal cuando vio que el egipcio maltrataba a uno de sus hermanos los hebreos. Y no es que
Moisés estaba poseído, no estaba poseído por un espíritu iracundo, sino de su propia naturaleza, hermano, de su propia naturaleza pecaminosa. Mira que él tan enojado se encendió, aunque sentía por sus venas arder el propósito de Dios al defender a su pueblo, Él lo hizo de manera equivocada y le dio muerte al egipcio. ¿Y sabes qué le tocó? De parte de Dios: te voy a procesar, porque te quiero usar, pero eres tan iracundo que lo vas a echar a perder. Eres tan iracundo que mira las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Así que te va a tocar proceso, te va a tocar esperar. Voy a formar tu carácter. Yo una vez veía una escena de karate, no sé la película, no tengo los nombres, y ella la estaba mirando y yo le dije a Elías: oye, no sé si usted recuerda esa escena de una película de, no sé, de taekwondo, de algo así. Ay, no recuerdo el nombre del personal, del protagonista. Pero el chiste es que el niño tiene un grupo de enemigos, jóvenes, niños y un poquito más grandes que él. Y él estaba escondiéndose. Y entonces él vio y escondiendo. Y yo decía: pero ¿por qué no te fuiste? Escóndete y vete. Pero ¿por qué te escondes? Todavía ves un botecito de agua sucia y se los avientas como para hacer arder la ira más. Y que se pone la persecución, hermano. Y ahí el muchachito corría entre bardas, vete para la azotea, y una persecución que se armó. Y yo estaba allí: ¿qué va a pasar? Tú ya la viste, ya, mamá. ¿Cuántas veces? Como 3. Está muy interesante. ¿Y qué va a pasar? No me digas. Y entonces llega un momento en que lo encarrolaron. Entonces, hermano, comenzaron a pegarle al niño. Y el Espíritu de Dios, yo decía: no podemos ver eso, es muy feo eso. ¿Te imaginas una persona, o a Moisés, imagínate golpeando al egipcio? Golpeándolo, hermano. Ahorcándolo. Entonces, pero todavía no conocía a Dios. Sí, pero mira hasta dónde llega el espíritu del hombre. Y yo veía la escena y lo estaban pegando y le pegaron tan fuerte en su pancita. Y yo le dije, y el niño se cayó. Y yo le dije: santo Dios, esto es una escena muy fuerte. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, te hace entristecer, no puedes ver violencia. Y yo le decía a Elías: esto es demasiado fuerte, hijo. ¿Y qué pasó? No, mamá, no te preocupes, viene el más grande a defenderlo. Pero mira que de todo el Espíritu de Dios nos habla, porque el Señor nos habla en todo. ¿Y sabes qué hizo el más experimentado y el más grande? Hizo que ellos se golpearan entre sí. No los golpeó él, sino que entre sí ellos se golpearon, porque él era una persona grande. Y entonces le enseñé al chiquito a cómo defenderse. Y bueno, con esto lo que quiero enseñarte es cómo le tocó proceso a Moisés. Y más adelante, si nosotros no sujetamos la vieja naturaleza, y mira, no justifico, pero el trabajo de Moisés, por eso termino, era bien duro, hermano. Un pueblo quejándose de otra cosa, en el desierto. No tenemos agua, ¿por qué nos has traído aquí? Y yo con dos ya me ando, hermano. Imagínate a Moisés con toneladas de gente. Hasta que el Señor le dice: háblale a la peña para que brote agua. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la peña y eso le trajo una consecuencia. Resumo: líder, persona, mamá, papá, trabajador, vecino, lo que quiera que tú, a la gente que tienes a tu alrededor. Dios te dio el enojo. El enojo es algo que Dios nos dio. Él, lo podemos ver en la Escritura, como Él lo experimentó. Pero nosotros tenemos que ser sabios para llevarlo a cabo. Si lo hacemos sabiamente, vamos a tener buena respuesta. Pero si lo hacemos equivocadamente, vamos a hacer la ruina de una familia, de una persona, porque la podemos dañar, la podemos destruir a nuestro esposo, a nuestra esposa, podemos lastimarla, podemos hacer que se sienta mal, que se sienta menos. Amén. Pero no debemos ser. Ponte de pie, por favor. Hijo, vamos a orar en este momento.